Chicos, voy a hacer este video lo más rápido posible porque como saben soy una persona sumamente ocupada y pues tengo que salir y en resumidas cuentas, como pueden ver en el título de este video, se ha confirmado al 100% por parte del autor de Bungo Stray Dogs, Asagiri Kafka. En una entrevista reciente confirmó que nunca hubo sentimientos más allá del odio entre Dazai y Yuya y que no tenía intenciones de desarrollar nada más aparte de las novelas que ya tenemos, ¿ok? Este video quiero hacerlo más enfocado a las personas que pensaban que podría haber algo. Yo no tengo nada en contra de los fans, de hecho tengo muchos seguidores que les gusta este ship y que todos nos llevamos bien, nos respetamos, pero todos sabemos que hay un lado muy tóxico y nocivo en esta comunidad. Así que este video va a ir orientado a ese grupo de personas, aquellos que se comportan de manera un poco cuestionable con respecto a este tema. Así que si ustedes conocen a gente así, mándenle este video, es para ellos, ¿ok? Porque todos mis seguidores, la gran mayoría ya sabe que esto iba a suceder por factores que voy a decir más adelante, ¿ok? He señalado solo las cosas más importantes que el autor ha dicho sobre los personajes. Prácticamente solo los menciona 3 veces y queda clarísimo lo que quiere hacer con ellos. La composición de Dazai contra Chuya estuvo decidida desde el principio. La gente suele preguntarme sobre Chuya desde la perspectiva de Dazai. El productor también me dijo que escribiera más sobre estos dos, pero Dazai odia a Chuya. Manténlo simple. No hay nada como en realidad, pero no, yo no hago cosas así. Solamente vas a poder encontrar ese tipo de cosas en fanfics. Y ahí es su primer comentario. Para lo siguiente que él dice, hay que ponerle un poco de contexto porque se pone a hablar de Akutagawa y Atsushi. La relación entre Akutagawa y Atsushi es difícil y es imposible avanzar en su relación en historias paralelas o anime, dando a entender que su vínculo en otros medios no afectan el desarrollo de la serie actual, porque como sabemos, al menos en lo que se ve el manga, las cosas podrían mejorar, pero él dice que eso es bastante complicado de desarrollar, ¿ok? Por eso es que luego se pone a hablar de Dazai y Chuya nuevamente, diciendo que con ellos no hay nada imposible, no hay nada difícil, porque desde un inicio ya se había establecido que se iban a odiar y ya, o sea, no hay nada que trabajar ahí porque se odian. Y aquí es donde dice lo siguiente: Chuya también odia a Dazai. Eso es lo que pienso. Lo odia. No hay nada como un pero podría, simplemente lo odia. Y bueno chicos, eso sería prácticamente lo que Asagiri dijo. Y como se podrán imaginar, la gente más tóxica y obsesionada con este ship empezaron a reaccionar de manera muy nefasta en Twitter, diciendo cosas como que no le importa lo que digan, transgiversando sus palabras porque hace mención de los fanfics básicamente, y ellos dicen que bueno, como él sabe de los fanfics, eso quiere decir que nos está dando indirectas de que es verdad, solo que no lo dice de esa forma para que hagamos fanfics y bueno, una serie de tonterías chicos que no le quiero dar exposición a estas personas, pero ahí pondré una que otra captura de estas cosas que han estado diciendo. También hay gente que deliberadamente están promoviendo el odio hacia el autor. Lo mismo de siempre, personas poniendo supuestas evidencias de que Asagiri sí dio a entender que se querían o que pasaba algo ahí, mostrando supuestos momentos de novelas como The Dapple, Stormbringer, 15 años, etc. Pero a ver chicos, aquí viene un detalle. Como dije, mis seguidores y la gente que ve mis videos saben esto, pero aquellos que no lo saben, se los voy a comentar. En el año 2022, Asagiri sacó una novela ligera llamada El día que recogí a Dazai. Esta novela está compuesta por 2 historias que se llevan a cabo en universos paralelos. Uno en el universo original y otro en el de Beast, que es un universo que tiene su propia película y así, ¿ok? Y pasa que en el universo original, cuando Dazai y Oda se conocen, pasa que desarrollan sentimientos por el otro. No se hace canon su ship como tal, la pareja, pero se confirma que hubo sentimientos ahí. Y pasa que Dazai conoce a Odasaku un año después de conocer a Chuya. Por lo tanto, todos estos headcanons, ideas de que Dazai y Chuya estaban en una relación desde que se conocieron y hasta ahora la siguen manteniendo y no sé qué, no se hizo real por esta novela. Esta novela contradice todas esas ideas de parte de los fans de este ship. Y eso sucedió en el año 2022 cuando la novela salió junto a la película live action de Beast como beneficio exclusivo. Así que sí, ya tiene años que se confirmó que no iba a pasar nada entre Dazai y Chuya, pero mucha gente no tiene ni idea de esto porque las producciones solo salieron en Japón. O sea, la película y la novela que les estoy diciendo solo salieron en Japón en su idioma original y muchos fanáticos extranjeros no tienen ni idea de que existe.
Obviamente, como digo, en mi comunidad yo estoy haciendo una adaptación de El día que recogí a Dazai lado A, porque es una novela que me gusta, quiero que la gente la conozca, y bueno, la gente que ya la ha leído me sigue y me apoya, pues está esperando este proyecto. Estaría saliendo el próximo año, pero el punto es que no mucha gente lo conoce, es una minoría quien conoce esta historia, y por ende casi nadie sabe que Asagiri ya había establecido qué persona Dazai más quiere, ¿ok? A nivel de las historias que él ha escrito ya estaba confirmado, pero de repente, de la nada, empezó pues a sacar nuevos proyectos, y aquí es donde vamos a hablar de Gakuen, ¿ok? Gakuen fue un juego que se anunció cuando estaban saliendo la cuarta y quinta temporada. Este periodo él confirmó que iba a salir un juego llamado Gakuen, el cual está basado en un universo alternativo que él había escrito en el año 2016 hasta la fecha, lo cual fue de la nada, de un momento a otro se anunció. Y bueno, ¿qué pasa? Yo me puse a investigar este universo pues para ver qué tal y así, y resulta que Dazai y Odasaku son vecinos, o sea que hay elementos similares a los que aparecen en El día que recogí a Dazai, lo cual parece indicar que desde un inicio Asagiri ya tenía planeado hacer todo esto. O sea, él recién había confirmado que eran vecinos en el año 2017 y 2018, y en 2022 fue que sacó esta novela donde confirmó que se querían, pero tomando en cuenta los tiempos, parece que esto ya estaba escrito desde hace años, chicos. Y eso me sorprendió mucho porque no lo sabía, yo no sabía que Gakuen era tan importante a ese nivel, pero se ve que Asagiri ya lo tenía planeado todo mediante estas historias. Entonces, armemos un poco lo que está pasando. Va a salir un juego de Gakuen el próximo año, donde resulta que estos dos son vecinos. Y ahora Asagiri está haciendo una entrevista diciendo que Dazai y Chuya se odian y que no quiere hacer nada más con ellos. O sea, nos está diciendo de frente qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. Y me ha parecido una locura esto, chicos, porque, a ver, como ya dije, yo conozco estas novelas, yo vi la película, El día que recogí a Dazai, yo ya lo sabía, y la gente que me sigue también, pero nunca pensé que sería tan tajante con la forma de abordar este tema. Yo siempre me imaginé en mi cabeza que recién todo el mundo se iba a enterar de esto mediante una adaptación animada de Beast, o a lo mejor del día que recogí a Dazai, porque todos sabemos que el anime es más conocido que el manga inclusive. O sea, lo más visto es el anime, luego el manga, luego las novelas. Y bueno, los live actions no son vistos por todo el mundo por el tema de la barrera del idioma, pero yo siempre me hice que bueno, la gente se va a enterar de esto cuando salga finalmente una adaptación animada de estas producciones, y así la gente se va a enterar, ¿no? A nivel mundial. Pero parece ser que Asagiri quiere que todo el mundo se entere de esto lo más pronto posible. Incluso antes de que Gakuen en el juego se estrenara, hizo esta entrevista revelando esto. O sea, es una locura. Yo la verdad lo he sentido muy molesto a la hora de expresarse de este tema. O sea, ahí les voy a poner la traducción tanto en inglés como en español, y está gritando. Chuya también odia a Dazai, lo dice gritando. Está harto de estos dos, lo odia, o sea, me da hasta cierto punto lástima, pero bueno, ay, esto es una locura, la verdad. Quiere que la gente ya no tenga una expectativa con respecto a ellos, ¿ok? Y aquí es donde viene lo de la gente tóxica. Pasa, chicos, que estas personas por años también han estado desinformando sobre el contenido de la serie. Cuando salió Beast y El día que recogí a Dazai, malinterpretaron muchas cosas y vendieron ideas que no ocurrían en estas historias, como por ejemplo el hecho de que el universo de Beast no era canon. Y aquí en esta misma entrevista confirma que Beast siempre fue canon. Aquí le preguntan, ¿cómo es que Dazai sabe sobre el futuro en El día que recogí a Dazai lado B? Dazai ha heredado los recuerdos del mundo principal. Es por eso que en el lado B fue alterado para que no conociera a Odasaku. En la historia principal, o sea, la serie principal, Dazai no conoce nada sobre el futuro. Pero el Dazai del universo alternativo de Beast sí que lo conoce porque sus mentes están conectadas. Como Dazai tiene un poder de anular habilidades, eso quiere decir que él anula el efecto de los multiversos generados por el libro. Por lo tanto, el Dazai de Beast desde un inicio pudo leer esos pensamientos, recuerdos y todo lo que había experimentado el Dazai de la serie original. Por eso es que él hace todo lo que hace en el universo de Beast. Si es que ustedes han visto la película o al menos el manga o la novela, él literalmente hasta se sacrifica solo para que Odasaku pudiera vivir plenamente en este universo de Beast. Aquí Asagiri está confirmando que esa conexión es real, lo que quiere decir que si el Dazai original quería a Odasaku, lo amaba, el de Beast también. Todo está siendo confirmado, chicos, está siendo muy directo con todo esto, y si lo está diciendo es porque quiere adelantarnos a lo que vamos a ver a futuro, ¿ok? Que a lo mejor en Gakuen o en algún otro medio que saque, las cosas van a tomar una determinada dirección.
Hola chicos, esta es la segunda parte del video porque como dije estaba ocupada ayer y pues tuve que hacer todas las prisas, pero ahora estoy más tranquila y aquí quiero hablar sobre un tema que no había mencionado en la otra parte, y es que yo subí 2 videos cortos a TikTok y a YouTube hablando sobre esta noticia, ¿ok? O sea, yo ni bien me enteré, subí ese video, ¿ok? Y bueno, obviamente llegaron gente tóxica a decir tonterías, pero hubo un comentario en particular, o sea, un tipo de comentario que un par de personas me dijo y me llamó la atención, ¿ok? El cual consistía: ningún ship será canon. Me dio curiosidad ese comentario, ese tipo de comentario, y me puse a leer la entrevista. Es decir, yo solamente había leído una parte cuando hice esta primera parte del video y luego me la puse a leer por completo, ¿ok? Y pasa, chicos, que Asagiri en ningún momento dice que ningún ship de su obra será canon. Solo dice que Dase y Chuya no lo son y no lo serán porque se odian, pero la forma en la que se expresa de otras relaciones de personajes es mucho más optimista en comparación. Es decir, dice que le gustaría desarrollar más otras relaciones como la de Dasei Kunikida, Dasei Atsushi, Atsushi Yakutagawa, Dasei Dasaku, etc, etc. Entonces, eso quiere decir que ese comentario de que ningún ship será canon no es válido porque realmente Asagiri no lo dice. Y aquí es donde quiero hablar de este tema en particular, y es que no tiene mucho sentido que tengamos una postura con respecto a los ships, chicos. No creo que tenga sentido decir que ninguno será canon o que se harán canon, ni de estar de un lado para el otro, sino en un punto medio, porque a estas alturas siento que Asagiri es muy, pero que muy impredecible con lo que va a hacer, más aún con esta entrevista, las declaraciones que ha dado, el juego que se viene. No sabemos qué va a hacer, así que yo creo que no tiene ningún sentido estar con esas posturas de estar de un lado o de otro, porque ni siquiera lo llega a mencionar en esta entrevista. No podemos decir que ningún ship será canon cuando él no lo dice. Si hubiese sido ese el caso, lo hubiera dicho, y cada vez que hablaba de estas relaciones de personajes hubiera constatado que no, pues no quiere hacer nada, pero al contrario, nunca dice esto. A lo mejor es un comentario también de parte de personas pues que están molestas con lo que ha pasado y no quieren aceptar que su ship favorito es el único que no tiene pensado hacer canon. Pero chicos, al final, ¿qué más da? No podemos controlar la serie en ningún aspecto. Yo pienso de esta manera porque a lo mejor es porque como soy creadora de contenido, pues yo solo soy un intermediario entre ustedes y esta información. Pero ahora con esta entrevista realmente no me quiero apegar a ningún tipo de postura. Yo tengo teorías, yo hago teorías, ustedes saben, pero lo hago para pasar el rato, entretenernos con ustedes, ver qué es lo que va a pasar después, para que ustedes me comenten sus teorías y así, eso, conversar. Pero si no se llegan a ser reales, realmente no importa, chicos. Y creo que esto ya lo saben la gente que me conoce, porque he tenido muchas teorías que han estado cambiando constantemente cada semana y así, entonces no quiero estar con esa idea de que ningún ship será canon o que algunos sí se harán. Ninguna de las dos cosas, sino que sea lo que sea que Asagiri haga, lo voy a respetar. No lo voy a cuestionar ni criticar. Lo voy a respetar, ¿ok? Solo voy a criticar las cosas que él escriba mal o que hayan cosas como un mal desarrollo de personajes, guionazos, plot armors. Este tipo de cosas sí las voy a criticar, pero ya de ahí el resto de decisiones que toma, si las ejecuta bien, si hay un buen desarrollo de los personajes, de parejas o lo que sea, que lo haga, ¿ok? Yo en ese aspecto estoy más interesada en el desarrollo, por eso tampoco quiero descartar la posibilidad de que haya ships en un futuro, porque ok, Dase y Chuya no van a estar, pero ok, dale una pareja Chuya, ¿por qué no le das una novia? Yo creo que sería una idea muy interesante. Dale un interés amoroso diferente a cada uno y desarrolla los personajes a base de eso. Digamos, no sé, le das una novia a Chuya, el personaje mejora gracias a eso. Bienvenido, o sea, yo estoy bien con eso, estoy tranquila con eso y eso es lo que quiero ver, el desarrollo, el mensaje que nos quiere dar con todo. Porque ya de ahí, si nos ajustamos a una postura, nos vamos a terminar enojando por eso. Vamos a terminar discutiendo por eso. O sea, imagínate que tú estás en la postura de que ningún ship será canon, pero de repente pasa que hace un ship canon. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar? O al revés, quieres que un ship se haga canon y no pasa. ¿Te vas a enojar? Mejor porque no estamos en un punto medio, ni una cosa ni la otra, sino sea lo que haga, lo respetemos. Cada quien puede tener su opinión al respecto, pero yo creo que es mejor pensar así o ver la historia de esta manera, porque como dije, volví a ver la entrevista y hay una parte en la que Asagiri dice que le gustaría hacer una continuación
de El día que recogí a Dasai lado B. Específicamente del lado B quiere hacer una continuación, dice que le gustaría. Entonces, a ver, en ese aspecto yo no estoy muy de acuerdo porque me gustaría que saquen novelas de otros personajes. Pero si él lo quiere hacer, que lo haga. A eso voy, puedo dar una opinión, pero no enojarme ni faltarle respeto por lo que quiere hacer a continuación, ¿me dejo entender? O sea, no lo podemos controlar. Acuérdense, chicos, que Oda-saku es el personaje favorito de Asagiri, y creo yo que como ha estado desarrollándolo mucho en las historias mencionadas, no creo que lo vaya a soltar tan rápido, tan fácilmente. Creo que va a seguir sacando historias de él, quizá desarrollando su vínculo con Dasai o lo que sea, y lo tenemos que respetar, ¿ok? Esa es mi conclusión general de esta entrevista, chicos, de verdad. Creo que sea lo que sea que haga, lo respetemos. Yo lo estaré documentando todo lo que suceda aquí. Y ok, podemos tener opiniones diferentes, pero creo que a estas alturas ya no tiene sentido. Las teorías, bienvenidas, porque al fin y al cabo son teorías, no son cosas que vamos a dar por hecho a suceder. Pero pensamientos como no va a haber ships, sí va a haber ships, va a pasar esto, no va a pasar esto, ya no tiene sentido. Espero, yo de verdad, que la comunidad se vuelva más sana después de esto, sinceramente. Este lado tóxico es muy nocivo, me ha hecho mucho daño a mí, me ha hecho mucho daño a mi comunidad, eso ustedes ya lo saben. Y espero que a raíz de esta entrevista, por favor, las cosas se calmen. Que ya no haya ningún tipo de maltrato a ningún tipo de persona por esto, que ya no hayan discusiones. Yo ya no voy a aceptar ningún tipo de discurso de odio hacia nadie en mi canal, hacia mí o hacia mi comunidad o hacia el propio autor. Cualquier comentario de ese tipo voy a estar bloqueando a esas personas, ¿está bien? Esto ya lo he dicho antes, pero es suficiente, ¿ok? No suelo hablar de estos temas de ships y nada porque yo ya dejé eso cerrado hace tiempo. O sea, yo ya tenía esta forma de pensar hace tiempo, pero con Asagiri todo se reafirma y creo que ya es necesario que nosotros estemos tranquilos en ese aspecto, por decirlo de alguna forma. Yo aprecio muchísimo a la comunidad que he formado hasta ahora, porque empecé a monetizar recién el año pasado, a dedicarme 100% a YouTube el año pasado, y siento que la comunidad que he formado es muy sana, los aprecio mucho. Gracias por apoyar el proyecto que estoy haciendo del día que recogí a Dasai y por estar al tanto de mis videos y todo, lo aprecio mucho. Y aprecio mucho el hecho de que sean sanos, de que sean buenos, respetuosos conmigo, con la gente. Eso es lo mejor, porque lamentablemente esta comunidad de general de Bungo Stray Dogs tiene un lado muy nocivo, muy tóxico. Yo empecé por TikTok y había gente muy tóxica ahí. Y no me fui por eso, en realidad no me fui de TikTok por eso, sino que fue por otras razones, más que nada monetizar, porque estamos en Latam y no se puede monetizar TikTok. Pero acá en YouTube muy rara vez recibo ese tipo de comentarios, muy rara vez recibo gente molestando por cualquier tontería, y me encanta y quiero que siga así, quiero que crezcamos. Ahora con esto, con lo que se viene de Gakuen, quiero que no peleamos por nada, que no nos molestemos, que todo sea sano y se mantenga en armonía siempre. Yo sinceramente creo que eso es lo que va a pasar, no solo en esta comunidad, sino en general, o sea, no solo la mía, sino toda la comunidad de la serie. Esta gente tóxica ya no tiene razones para comportarse así. Ahora que Asagiri ya ha dicho esto, no tienen ninguna razón para seguir con estos temas. Asagiri dijo, este ship no es canon, y es así, y se acabó. Así que eso, cualquier tipo de discurso de odio voy a estar bloqueando sin peros ni nada, sin discutir, sin responder a estas personas, las voy a estar bloqueando. Y realmente espero que no haya nadie así en los comentarios, ¿verdad? Espero que la gente se vuelva más sana, más compasiva de aquí en adelante y que respetemos todos y cada uno lo que el autor va a hacer. Quiero ser imparcial en todos los aspectos, yo voy a estar abierta a lo que sea que él haga. Y me gustaría que ustedes también, ¿ok? Era todo lo que quería decirles. Esperen los videos de Gakuen que voy a sacar después. Voy a sacar videos de cosplay. Voy a seguir trabajando en el proyecto que estamos en la mitad. Y eso. Chao.